Hoy vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte y vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra respecto de la ira y las relaciones con nuestros hermanos. Así que voy a invitarle a que pueda abrir su Biblia, por favor, y demos continuidad a nuestra lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 26. Esta va a ser la nueva unidad que vamos a estar estudiando durante los próximos domingos. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26, dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hoy nada más vamos a estar estudiando los versículos que van del 21 al 22. Y es interesante la forma en la que nuestro Señor Jesucristo presenta aquí una correcta interpretación de la ley respecto del sexto mandamiento. Y lo vamos a estar desarrollando en este día. Sin embargo, a manera de introducción, quisiera que pudiéramos leer también otra historia, o mejor dicho, una parte narrativa. Recordará que acabamos de leer los primeros capítulos de Génesis en nuestro plan de lectura cronológica de la Biblia. Y quiero que podamos ubicar allí en Génesis 4 el relato o la historia acerca de Caín y Abel. Y vamos a relacionarlo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 4, lo voy a leer del 1 al 10, dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta narrativa nos va a ayudar a poder entender, como ya dije, algunas de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de especular un poco acerca de cómo hubiera sido el desarrollo de la historia de Caín y Abel si Caín, en vez de airarse, se hubiera arrepentido después de haber hecho lo que hizo, de presentar
del fruto de la tierra, que se hubiera arrepentido después de airarse y se hubiera humillado delante de Dios. ¿Cómo hubieran podido ser las cosas? Bueno, quizás Abel no hubiera muerto en manos de Caín y ambos hubieran tenido una relación estable. Eso hubiera podido ser, o eso pudiera ser una especulación de qué hubiera pasado si Caín, en vez de airarse, que es un término equivalente a la palabra ensañarse, si en vez de haberse ensañado o airado se hubiese arrepentido, muy probablemente Abel no hubiera muerto en manos de Caín. Sin embargo, esto, por supuesto, no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que Caín mató a Abel. Y tal historia nos sirve de prueba de que la ira puede llevarnos a hacer cosas terribles cuando le damos rienda suelta a ella. Y creo que nosotros somos conscientes de esa realidad. ¿Cuántas cosas hemos dicho cuando estamos airados y perdemos el control? Y después nos arrepentimos de lo que dijimos, o inclusive de lo que hacemos. Muchos no creen que la ira sea mala en sí misma. Es decir, que no hay nada malo con la ira. Pero el hecho de que ella misma debe ser una disposición de la cual arrepentirnos, y aquí por disposición me refiero a lo que hay en el corazón hacia algo, es decir, hacia algún prójimo, que esto debe ser algo de lo cual arrepentirnos y también rogar al Señor por perdón por ello, por lo que pensamos y también por lo que podemos llegar a ser airados. Y amado, aunque usted no lo crea, la sencilla disposición de airarse o enojarse contra un hermano ya es igualmente de condenable que el haber matado a alguien. Así de claro, y así lo manifiesta nuestro Señor. Así que esto es un resumen de lo que Cristo va a procurar comunicar a sus discípulos y a todos sus oyentes en lo que respecta a la verdadera ley del Señor. La verdadera ley, como realmente debe ser predicada. Así que me propongo en esta mañana hablar acerca de la palabra de los escribas y fariseos y la verdadera ley de justicia. Estoy colocando los dos en polos opuestos. La enseñanza de los escribas y fariseos, la enseñanza que ellos daban, la interpretación que ellos daban de la ley, y por otro lado, la predicación de la verdadera ley del Señor, predicada por nuestro Señor Jesucristo. Y, por supuesto, antes de poder abordar al texto, sería imposible que podamos entenderlo sin antes ver lo que precede a esta unidad. Y quisiera hacer un corto resumen de lo que ya hemos visto hasta este momento del Sermón del Monte. Primeramente, en las bienaventuranzas, hace más o menos 2 años, nosotros estuvimos hablando acerca de la naturaleza de los hijos del reino de Dios. Recordará, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No se refiere tanto al llorar, la acción misma, sino a la razón por la que lloramos, motivado, por supuesto, por el pecado. Aquellos que se sienten mal o compungidos por su pecado, están en el camino para ser consolados por el Señor, cuando ven hacia la cruz y el perdón de Cristo. Todos los que van al reino de los cielos tuvieron que haber llorado por su pecado. Todos. Porque no hay otra forma de ser consolado, sino solamente por la cruz de Cristo. Así que de ahí en adelante el Señor habla acerca de las otras características de los hijos del reino, enseñadas en estas diferentes bienaventuranzas. Posteriormente, el Señor pasa a hablar acerca de la respuesta de los hijos del reino contra la persecución que el mundo hace de los hijos de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Eso lo enseñó el Señor Jesucristo en esta porción que habla acerca de la sal de la tierra y la luz del mundo. El Señor no nos llama a responder mal, sino más bien a ser ejemplo a los demás de cómo vive un hijo del reino.
procurando vivir siempre en la justicia del Señor. Y por último, lo que estuvimos estudiando recientemente, vimos lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, el hecho de que Cristo no vino a abrogarla, sino a cumplirla verdaderamente y a elevarla a su estándar verdadero. Finalmente, Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y esto es básicamente lo que está precediendo y lo que ahora se nos va a mostrar en esta unidad. Al momento de poder atender entonces este versículo 21 en adelante, nos vamos a dar cuenta de que estas enseñanzas hasta el capítulo 7, Cristo habla en relación con esa proposición que hizo respecto de que la justicia de nosotros tiene que ser mayor que la justicia de los escribas y fariseos. El resto de enseñanzas del versículo 21 hasta el capítulo 7, el último versículo, sencillamente son enseñanzas que tienen que ver con la proposición que Cristo hizo, que para poder entrar al reino de los cielos, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Entendimos que esa justicia se encuentra únicamente en Cristo, pero es a partir de Cristo que nosotros podemos vivir en las enseñanzas que ahora Cristo Jesús va a dar a lo largo o en el resto del Sermón del Monte. Esto es lo que se ve, por ejemplo, en el contexto cercano, en lo que ha de ser el Sermón del Monte. Pero antes de poder abordar cada unidad que vamos a estar viendo en este capítulo 5, es necesario ver el principio general que cada una de estas unidades transmiten en conjunto. Por ejemplo, dése cuenta que va a ver que en estas enseñanzas que van desde el versículo 21 hasta el último versículo de este capítulo, Cristo comienza con las siguientes palabras: oísteis que fue dicho. Y también le sigue estas otras palabras: pero yo os digo. El resto del capítulo 5 va a notar eso, que Cristo cada vez que cambia de unidad en su enseñanza, comienza con un oíste que fue dicho y después corrige lo que los judíos habían oído con un yo digo esto. A través de esa dinámica literaria, Cristo presenta una correcta interpretación de la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Y eso es lo que podemos señalar de forma general. Ese es el principio que rige cada una de esas enseñanzas en el resto del capítulo 5. No obstante, es importante que nosotros podamos saber cuál es el trasfondo de esas expresiones que el Señor utiliza, y no solamente de la primera, es decir, oíste que fue dicho, sino también lo que significa el hecho de que Cristo haya dicho, pero yo os digo. Esto es precisamente para que no erremos en la forma en la que vamos a interpretar el texto. Así que vamos a explicar un poquito el trasfondo de esa expresión que Cristo utilizó para comenzar esas enseñanzas. Es decir, oísteis que fue dicho. Esta expresión ha sido interpretada por lo menos de dos maneras a lo largo de toda la historia de la iglesia, o por lo menos dos grupos. Dos grupos interpretan de manera diferente el trasfondo de esta palabra. Por una parte, hay un grupo de personas que infiere, es decir, que concluye que tal expresión alude a la ley de Moisés. Es decir, para decirlo de otra manera, este grupo dice que cuando Cristo utilizó la expresión oíste que fue dicho, se estaba refiriendo literalmente a la voz de Moisés, que fue anunciada a los judíos desde el momento en que la ley fue dada en el monte Sinaí en adelante. Ese grupo dice que eso es lo que significa. Y vamos a ver que el otro grupo de personas concluye que tal expresión no alude a Moisés y su enseñanza de la ley que había recibido de parte de Dios, sino que esa expresión oíste que fue dicho sencillamente alude a la interpretación que dieron los escribas y fariseos de la ley de Moisés.
¿Se da cuenta de ambas diferencias? ¿De ambas posturas? Este grupo dice, no, Cristo está refiriéndose a la ley de Moisés, y este otro grupo dice, no, esas palabras son la interpretación que los escribas y fariseos dieron a la ley de Moisés. Ahora, ¿cuál de los grupos es el correcto? Vamos a tener que utilizar un poco la lógica para poder entonces responder a esa pregunta. El grave problema de los que se ubican en este primer grupo es que al llegar a la segunda expresión usada por Jesús, pareciera sugerir que Cristo está corrigiendo la ley. ¿Se da cuenta de la lógica? Vayamos al texto. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Mire lo que dice allí, en esas expresiones. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Si nosotros decimos que Cristo con esa expresión se está refiriendo a la ley de Moisés, entonces va a parecer que Cristo está corrigiendo lo que Moisés dijo en el versículo 22. Pero yo os digo, como una contraposición de lo que dijo Moisés, esto dijo Moisés y ahora yo digo esto. Ahí hay un grave problema. Y esta es la razón, que si nosotros pensamos que Cristo está corrigiendo lo que Moisés dijo, entonces Él está tirando al piso lo que ya el Señor había declarado en los versículos 17 y 18. ¿Y qué dijo Él en los versículos 17 y 18 de este capítulo? ¿Recuerda? No he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Que Él no vino a cancelar la ley, sino a cumplirla. Así que quienes interpretan que Cristo se está refiriendo con esta expresión a la ley de Moisés, van a encontrar una pared muy grande de la que no van a poder pasar y van a terminar diciendo que la Biblia se contradice y que Cristo estaba tirando la ley de Moisés por el piso. Eso es, por supuesto, algo insensato. Jamás podríamos decir algo como eso, porque Cristo no vino a cambiar la ley. Cristo verdaderamente vino a cumplirla. Así que por otro lado, hemos de concluir que el camino correcto para interpretar el texto es relacionar tal expresión, cual oíste que fue dicho, con lo que enseñaban los escribas y fariseos respecto de la ley. En palabras del doctor Martin Lloyd-Jones, él dice que la situación de los judíos era que los hijos de Israel, y presten atención porque esto es información del contexto histórico, para poder entender por qué Cristo usa esta expresión. Él dice que la situación de los judíos era que los hijos de Israel durante el cautiverio en Babilonia habían olvidado la lengua hebrea. Información. Recordará que después de que el Señor sacó al pueblo de Israel, habiéndolo escogido, lo sacó del pueblo de Egipto, de la nación de Egipto, la colocó en la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Estando allí, el Señor ya les había dado leyes, les había dado reyes y les había dado un pacto. Él les dijo, si ustedes obedecen el pacto, tendrán vida, serán bendecidos en su tierra, en su casa, en su trabajo, en todo. Pero si no lo obedecen, van a ser malditos en todo y las naciones los van a deportar. Eso se cumplió. Eso se cumplió precisamente porque después de que el reino de Israel fue dividido en estas dos porciones, a saber, el reino del norte y el reino del sur, por su idolatría y por su pecado, el reino del norte primeramente fue destruido. ¡Wow! A causa de su desobediencia, el pueblo del norte fue destruido, deportados. Y después el Señor utiliza a esta gran nación llamada Babilonia para venir a acabar al resto del pueblo de Israel por su pecado. Fue entonces que Babilonia viene, conquista toda Judá y se lleva a los judíos al cautiverio. Y pasan alrededor de 70 años en el cautiverio. ¿Qué sucede en ese tiempo? Las generaciones pasaron y la lengua hebrea, que era la lengua natal de los judíos, se perdió.
Pero ¿en qué idioma había sido escrito el Antiguo Testamento? ¿Recuerda? En hebreo. Quiere decir que si los hijos de estas generaciones perdieron el idioma hebreo, ¿cómo iban a interpretar esta palabra del Señor? No conocían lo suficiente el hebreo como para leer la ley de Moisés, tal como aparecía verdaderamente en las escrituras que poseían en hebreo. La consecuencia de esto fue, el problema al que conllevó esto, fue que para conocer la ley, estos judíos o estas generaciones que habían perdido la lengua hebrea, dependían de ¿quiénes? De la enseñanza de los escribas y fariseos, que ellos sí habían conservado su lengua, la lengua hebrea. Así que nuestro Señor les dice con razón, oísteis que fue dicho. O lo que también pudiera significar diciéndole en otras palabras: esta es la predicación que habéis escuchado en las sinagogas. Recuerda que los judíos iban cada día de reposo a las sinagogas y ahí escuchaban la ley de Moisés o todo el antiguo pacto que estaba en rollos y la predicaban. ¿Quiénes eran los que se paraban con los rollos a predicar? Los escribas y fariseos, los que tenían la ley y podían leerla y también explicarla. Ahora, la consecuencia fue que lo que la gente en tiempo de Jesús, lo que los judíos en tiempo de Jesús creía que era la ley, no lo era en absoluto. Es decir, ellos creían, bueno, lo que nos están enseñando los escribas y fariseos es la ley de Moisés. Pero la realidad es que no era la ley de Moisés en absoluto, sino una interpretación de la ley de Moisés. Esa era la situación de los israelitas o de los judíos en tiempos del Señor Jesucristo. Entonces ese es el trasfondo para nosotros poder entender a qué se refiere Jesús cuando dice, oísteis que fue dicho. Entonces, este mismo principio aplica para el resto de enseñanzas que Jesús da en las siguientes unidades del capítulo 5. Cada vez que Jesús dice, oíste que fue dicho, está sencillamente señalando a la enseñanza de los escribas y fariseos. El trasfondo de lo que sucedía es entonces, y lamentablemente podemos decir esto, es parecido a lo que suele suceder en nuestro tiempo en algunas congregaciones. Sí, lo que estaban padeciendo los israelitas en tiempo del Señor Jesucristo es parecido a lo que hoy en día está sucediendo en algunas congregaciones. ¿Qué sucede? Que las personas no quieren leer la Biblia. Las personas no quieren leer la Biblia y se conforman con lo que el pastor o los hermanos de la escuela dominical dicen. ¿Le parece algo conocido eso? Es decir que, bueno, yo no voy a leer la Biblia, pero voy los domingos, así como los judíos iban todos los sábados a la sinagoga. Yo voy los domingos y me conformo con lo que el pastor dice. Ay, amados, es por ese tipo de espíritu que muchos hoy son engañados, porque dicen, no, yo le voy a hacer caso a mi pastor. Todo lo que me diga mi pastor, yo lo voy a hacer. Todo lo que me diga mi pastor, yo lo voy a seguir. Eso es lamentable, porque si esa persona que se hace llamar pastor es un falso, ¿qué cree usted que va a suceder con sus oyentes? Por no querer leer la Biblia, confundirán lo que dice su pastor con la palabra de Dios. Y en realidad no es en absoluto nada palabra de Dios. Eso es lo que lamentablemente está sucediendo en nuestros tiempos. He hecho un vistazo a esas mega iglesias donde hay lobos, donde hay falsos profetas, y pregúntele a las personas acerca de la Biblia. Vi un video el año pasado de una entrevistadora de un canal cristiano de YouTube y le preguntaba a los músicos cristianos contemporáneos, y digo músicos cristianos precisamente para reflejar el hecho de que su música no es cristiana, sino que tiene letras que hablan de Jesús, pero es pura poesía que no tiene nada de teología.
esta entrevistadora le pregunta a esos músicos llamados cristianos, les pregunta, ¿usted sabe qué significa el Pentateuco? Ellos respondían, ¿el penta qué? Algo tan básico como eso. Ustedes saben qué es el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Es decir, los 5 libros de la ley. No sabían qué era eso. Pero son músicos cristianos. Amados, ese piso de muy malos fundamentos va a guiar a las personas a desviarse. Pero como son músicos cristianos, consumimos su música y como no leemos la Biblia, venimos y agarramos esas canciones y las aplicamos a nuestra vida, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Amados, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Cuál es el espíritu que debe reinar en nuestras vidas entonces, al fin y al cabo? Amados, el espíritu de los bereanos. ¿Recuerda usted ese episodio en Hechos capítulo 17? Donde Pablo había ido a Berea a predicar y había muchos nobles que al momento de escuchar al apóstol Pablo, ellos, ¿qué hacían? Ellos no decían, no, tú lo que nos estás enseñando es falso. No, ellos escuchaban lo que Pablo decía y lo confirmaban con las escrituras para ver si era verdad. Ese debe ser el espíritu hoy en día. El poder recibir de parte de Dios lo que estos siervos de Dios han preparado para presentar a la iglesia, pero al mismo tiempo saber que todo lo que se dice debe ser probado a la luz de las escrituras. Ese debe ser el espíritu. Amados, lo que nosotros como pastores anhelamos es que lo que se predica cada domingo y cada vez que nos reunimos como iglesia para aprender lo que la Biblia dice, es que los oyentes puedan no solamente oír, sino también confirmar lo que se está diciendo. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene confirmar lo que se está predicando desde el púlpito? Que ustedes y yo podamos tener un fundamento sólido en nuestra vida y que podamos tener convicciones firmes por las cuales caminemos en un solo camino, en el camino del Señor. Que estemos firmes, hermanos. Porque ¿qué va a pasar si usted que ha creído en el Señor Jesucristo vive de una forma y sufre por causa del Señor, entre otras cosas, y viene alguien y le dice, dame razón de la esperanza que hay en ti? Si usted no sabe por qué está sufriendo o por qué está viviendo en gozo a pesar de que lo persiguen, ¿cómo va a poder responder a preguntas como esa? ¿Por qué tú estás sufriendo lo que sufres? ¿Por qué tú sigues a ese Señor Jesús? ¿Por qué tú sigues padeciendo aflicciones por tu Cristo y le sigues diciendo, Señor mío y Dios mío? ¿Por qué tú sigues diciendo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó? Debemos tener fundamentos sólidos y firmes para poder decir a las personas la respuesta correcta a esas preguntas. Porque el Señor me salvó. El Señor me ha salvado y me ha mostrado su gracia. Y lo más maravilloso es que me lo ha mostrado en su palabra. Y si lo dice su palabra es verdad. Y si es verdad, puedo aferrarme a ella y tener gozo, aún a pesar de que sufro. Es el gozo del Señor. Bienaventurados los que padecen por causa de mi nombre, dice el Señor. Entendemos entonces la necesidad de poder estar aferrados a la palabra, conocerla, para que entonces podamos aplicarla. Guardémonos de no caer en el mismo problema que estaba sucediendo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Voy a mostrarle un problema paralelo que es el que cita el doctor Martin Lloyd-Jones. Él dice que eso que sucedía en el tiempo del Señor Jesús es también lo que sucedió en tiempo de la Reforma Protestante. En ese momento, los únicos que tenían acceso a la Biblia, ¿saben quiénes eran? Los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Ellos estaban en contra de que las personas pudieran tener la palabra de Dios en su propio idioma para leerlos. Pero hombres como por ejemplo Martín Lutero
que tradujeron la Biblia al alemán y otros al inglés, lo llevaron a las personas y las personas empezaron a conocer la verdad y empezaron a decir: lo que el Papa dice no es verdad. Lo que dicen estas personas desde los púlpitos no es verdad. Así que se opusieron al error. Y es lo que hoy también nosotros debemos hacer, que basados en las Escrituras podemos decir: esto es verdad, amén a eso, o eso no es verdad. No podemos decir amén a algo como eso, en cualquiera de los dos casos, es el ejemplo que estoy colocando. Así que, hermanos, tengamos un espíritu veriano. Procuremos conocer las Escrituras para poder decir amén a lo que se dice. Ahora bien, el Señor Jesús señala una de las enseñanzas que dieron los escribas y fariseos. Versículo 21, dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta interpretación que estaban dando los escribas y fariseos en las sinagogas era sencillamente una alusión a cuál mandamiento de la ley. ¿Recuerda? El sexto mandamiento: no matarás. Eso es lo que sí dice la ley. Pero los escribas y fariseos estaban diciendo que no debían matar y el que mata es digno de juicio, parafraseándolo. Ahora, vamos a recordar algunos aspectos de este sexto mandamiento: no matarás. Recordará que lo que prohíbe este mandamiento no es netamente matar a alguien. No es tan sencillo como eso. No es tan sencillo como las palabras así como se dicen y ya. Sino que, como el doctor John Stott también ha resumido, el mandamiento sencillamente limita el cometer asesinato. Dios prohíbe que nosotros asesinemos. ¿Y cuál es la acción de asesinar? Bueno, básicamente quitarle la vida a alguien de forma injusta. Ahora, podríamos decir, o por lo menos comprender, 3 razones válidas para matar, las cuales no son asesinato y tampoco son condenados por esta ley o por este sexto mandamiento. ¿Cuáles son? La pena de muerte ejercida por el juzgado terrenal que Dios ha establecido. La pena de muerte. En algunos países sí se aplica la pena de muerte y Dios ha dado la libertad como para poder hacerlo. ¿No recuerda que allá en Romanos capítulo 13 el Señor dice: someteos a toda autoridad, porque no hay autoridad que no haya sido puesta sino por Dios? Estoy resumiendo el versículo y parafraseándolo. ¿Qué más dice? Que el que lleva la espada, ¿cuál espada? Literalmente la espada para hacer justicia contra el que hace lo malo. Así que si alguien mata, como lo dice también la ley del Señor, su sangre también será tomada. Eso es lo que aprendemos nosotros de la ley del Señor. Pero ¿quiénes son los que deben tomar esa vida? Que también han tomado la vida de otro ser, que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. No nosotros. Tengamos cuidado de querer tomar la justicia en nuestras propias manos. No, la justicia debe ser aplicada por aquellos a quienes el Señor ha instituido en el Estado. La segunda razón que no es condenada por este mandato es cuando se mata en una guerra justa. ¿Qué es una guerra justa? Una guerra en la que nosotros peleamos para defender a las mujeres y a los niños de nuestro país. Para defender. Ojo. No es una guerra donde vamos a querer conquistar otras naciones y poder entonces adquirir más tierra. No, la ley del Señor eso sí lo limita, eso sí es asesinar. Pero si alguna nación externa, Dios nos guarde algo así porque si no estamos fritos. Pero si alguna nación externa viene a querer conquistar nuestra nación y a querer matar a nuestras mujeres y a nuestros niños, nosotros tenemos el deber de defenderlos. Eso es una guerra justa, una donde nosotros defendemos a estas personas. Y la tercera razón que no condena esta ley es la defensa propia, donde usted básicamente en defensa propia o en defensa de su familia
termina quitando la vida a otra persona que quiere tomarla de usted. Ahora, estos son temas que hoy en día son muy discutidos en el ambiente cristiano. No es algo que vamos a hacer en este momento. Pero es necesario añadir a esto que acabamos de mencionar, el hecho de que el que vivamos y cumplamos lo que dice la ley del Señor, así literalmente, no es todo lo que enseña esta ley. ¿Acaso es que esta ley enseña que no debes matar y ya? No, hay mucho más que eso. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a decir después en el versículo 22. Así que estemos atentos a lo que el Señor nos ha de enseñar allí. Debe señalarse respecto de esto que lo que los escribas y fariseos enseñaban respecto de la ley fue, por supuesto, muy superficial. Fue muy superficial y carente, y escuche esto, carente de justicia. Ellos creían que estaba viviendo en la justicia de la ley, pero eso que vivían era sencillamente carente de justicia. Ellos dijeron sencillamente, mira, no matarás, y cualquiera que mata será culpable de juicio. Así de claro, y ya se conformaron con eso. Si tú cumples eso, estás bien, no has incumplido el sexto mandamiento. Ellos comprendían netamente la acción externa del matar y no consideraban los aspectos internos que preceden a la acción externa. Antes de matar, si Dios guarde de algo como eso a nosotros y a cualquier otra persona, pero antes de matar o antes de asesinar, esa acción no se comete de la nada. Antes de que alguien tome la vida de otra persona de manera indebida, ya hay algo en el corazón contra esa persona a quien se le quita la vida. Ya hay algo allí en el interior. Por ejemplo, alguien bien podía llegar a tener sentimientos de venganza y de ira, pero los escribas y fariseos decían, si tú no matas a tu prójimo contra quien tiene sentimientos de venganza y de ira, entonces está tranquilo, no has quebrantado el mandamiento. Algo como eso es lo que pudieron haber dicho ellos. A ese tipo de interpretación es que el Señor Jesús se opuso. El Señor se opuso a ese tipo de pensamiento porque eso no es lo que enseña la ley de Moisés. La ley de Moisés no solamente enseña el hecho de que nosotros no podemos tomar la vida de otra persona de manera injusta. Es allí entonces donde tenemos lo que Cristo más bien dice a sus oyentes. Para poder entrar entonces en lo que Cristo Jesús dice, debemos aclarar algo. ¿Cómo comienza la segunda expresión? Mas yo os digo. ¿Quiere decir eso que Cristo está añadiendo algo a la ley? No, ya nos quedó claro que Él no estaba añadiendo nada ni quitando nada. Cristo Jesús estaba elevando la ley a su posición correcta. Cristo le estaba elevando a su estándar verdadero. Cuando Cristo dijo, mas yo os digo, sencillamente está diciendo, esto es lo que verdaderamente enseña la ley de Moisés, allá en el sexto mandamiento. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo que ellos mismos decían, si tú matas serás culpable de juicio, el Señor Jesús dijo, si tú te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de ese mismo juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Para no entrar en tantos detalles, esos sencillamente son insultos que atentan contra la imagen y semejanza de Dios que Él ha colocado en las personas. Hermano, esta es la razón por la que usted no puede ofender a otros. Sencillamente porque Dios ha creado imagen y semejanza a su prójimo. Ni se le ocurra decir algún insulto contra alguien, hermano. Es una persona que ha recibido de Dios imagen y semejanza. Así que el enojo es la disposición que precede al asesinato. ¿Escuchó eso con atención? El enojo es la disposición que precede al asesinato. Quiere decir que matar no es lo único que hace falta para quebrantar este mandamiento.
¿Qué hace falta para quebrantar este mandamiento? El sencillamente hecho de enojarse contra su hermano o decir algún tipo de insulto. Con razón, el apóstol Juan dijo allá en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano, este es un homicida, es decir, un asesino. ¿Se da cuenta de lo que enseña aquí la ley? Así que no es como decir si aborreces a tu hermano serás homicida, sino que ya eres homicida, ya has quebrantado la ley de Dios. Ahora bien, aquí el Señor Jesucristo también enseña que los insultos son igualmente de condenables que el asesinato. John Stott comenta acerca de este pensamiento de enojo y palabras insultantes son equivalentes al asesinato ante los ojos de Dios. ¿Por qué se enseña algo como eso? Porque el mismo Señor Jesucristo lo dice. Mira, ante los ojos de Dios, el enojarte contra tu prójimo y el proferir insultos contra él es equivalente a matarlo. Así lo ve el Señor. Así está delante de sus ojos. Así que el enojo y el insulto son síntomas horribles del deseo de deshacerse de alguien que se interpone en nuestro camino. Así de claro, el hecho de que yo me enoje y el hecho de que yo insulte a alguien es sencillamente un deseo de querer quitar a alguien de mi camino o de mi vida. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras miradas y todas nuestras palabras indican que, como a veces osamos decir, desearíamos que tal persona estuviera muerta. Así de claro. Tal mal deseo es una violación flagrante al sexto mandamiento. Así que es muy diferente a lo que los escribas y fariseos enseñaron, ¿verdad? Totalmente diferente. Amados, ¿cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestra vida? Empecemos diciendo que no debemos pensar que si no hemos matado a alguien, entonces ya somos libres de haber quebrantado la ley del Señor. No pensemos que si no hemos tomado la vida de alguien injustamente, entonces ya estamos bien, estamos libres de la condenación. Pero si usted empieza a pensar de esa manera, usted está muy lejos del reino de Dios y está teniendo un pensamiento igual al de los escribas y fariseos. Así de claro. Por otro lado, también tengamos cuidado con esto. Las palabras del Señor Jesús, quien agarra las palabras que el Señor Jesús enseña aquí en el versículo 22 y trata de hacer las normas para vivir según ellas y dice, bueno, yo tampoco incumplo las palabras del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que yo también estoy libre de condenación. Cuidado, porque no es por hacerlas que tú tienes tu propia justicia, pues si no, estás cayendo nuevamente en el mismo problema. Porque, ¿qué diferencia hay entre decir, bueno, no he incumplido lo que dicen los escribas y fariseos y no he incumplido lo que dice el Señor Jesucristo hay? Si usted sencillamente dice, bueno, yo ambas cosas las he cumplido, también se está pareciendo al joven rico que le llegó al Señor Jesús diciendo que bien haré para heredar la vida eterna. El Señor Jesús le dijo, bueno, haz esto, esto, aquello, obedece la ley. Señor, todo eso lo he hecho. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Eso es, en otras palabras, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Y él se fue triste. Si nosotros venimos y decimos, bueno, yo algunas veces me enojo, pero yo trato de no enojarme y ya estoy bien con el Señor. No, ya el sencillo hecho de haberte enojado contra tu prójimo, contra tu hermano, te hace condenable de juicio. Necesitas una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y eso solo lo podrás encontrar en una sola persona: Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que puede salvarte. Amados, ¿no sucede que cuando vemos alguna injusticia, pensamos que el mundo sería mejor sin esas personas que realizan actos vandálicos? ¿No le ha pasado eso por su mente cuando ve algo injusto?
Cuidado con eso. Porque usted se está creyendo más justo que esas personas que hacen actos vandálicos. Usted cree que usted sí merece estar en la tierra y ellos no. Cuidado con eso. Para empezar, nadie merece estar aquí en la tierra y vivir, porque somos pecadores. Somos pecadores delante del Señor. ¿No sucede también que debido a nuestras tensiones en las relaciones con nuestros hermanos, hemos llegado a enojarnos? Sí, con los hermanos en la fe. ¿No ha sucedido algo como eso? Pues si usted ha sentido sentimientos de enojo, ha faltado contra la palabra de Cristo. Amado, ven a Cristo. Si estás pensando que porque no has matado a nadie mereces el cielo, entonces lo más probable es que ni siquiera seas un hijo del reino de Dios. Porque no por hacer estas cosas mereces el reino de los cielos. Nadie lo merece, ni siquiera nosotros que hemos sido salvados merecemos el reino de Dios. No lo merecemos en absoluto. Pero ¿por qué tenemos el reino de Dios asegurado? Porque Cristo nos salvó. Esa es la razón. Cristo nos salvó. Si alguien le pregunta a usted, ¿por qué tú vas al cielo? Ni se atreva a decir, bueno, porque yo hice esto o aquello. No, diga de una vez, mira, no sé por qué voy al cielo, pero sí sé esto. Cristo me salvó. Cristo me salvó. Cristo me dio promesas grandes y maravillosas y yo confío en Él. Y si Él me salvó por medio de la fe que me dio y el arrepentimiento para poder recibir esa gracia, yo entonces estoy seguro de que Cristo cumplirá su promesa de darme vida eterna. Por eso creo que un día estaré con el Señor en el cielo. Así que tengamos cuidado, hermanos. Necesitamos la justicia de Cristo para poder vivir en Él. Quiero retomar la historia de Caín y Abel. ¿Recuerda la que leímos al principio? Hemos recibido de Dios la suficiente gracia para arrepentirnos de nuestro pecado y para poder vivir en paz con nuestro prójimo y con nuestros hermanos en la fe. A pesar de que Caín y Abel no pudieron arreglar su relación, a diferencia de ellos, nosotros hemos recibido de Jesucristo la forma para relacionarnos bien con nuestros hermanos y con nuestro prójimo y para restaurar nuestra relación con ellos. Eso es lo que Cristo enseña en los siguientes versos y lo que con el favor de Dios vamos a estar viendo la semana que viene. Si te has enojado contra tu hermano en la fe, si has proferido algún insulto, ¿hay alguna solución para ello? Sí. La solución Cristo la da en los siguientes versículos y estaremos hablando de ello la semana que viene con el favor de Dios. En conclusión, amados, los escribas y fariseos y en general el judío común pensaban que por no haber matado ya tenían la suficiente justicia como para heredar el reino de Dios. Sin embargo, ellos ni nosotros deberíamos pensar que nuestra justicia es suficiente. Nada en nosotros es suficiente, solamente Cristo es suficiente. Por eso es que nos podemos gloriar en Jesucristo, ¿verdad? Amén. Debemos decir entonces que tampoco deberíamos pensar que si cumplimos con lo que Cristo dice en el versículo 22, es decir, no enojarnos ni decir ofensas a nuestro prójimo y a nuestros hermanos, como queriendo hacer de las palabras de Cristo una norma que cumplir para ser justos, entonces ya somos justos. No debemos decir ni pensar eso. Amados, la ley santa nos confronta y nos demuestra que no podríamos cumplir con tales exigencias y necesitamos acudir siempre a la justicia de Cristo. Ven, amigo, a Jesús. Ven, amigo, a Jesús, pues solamente Él te puede justificar.